pregunta que de alguna forma se va repitiendo en el último tiempo y tiene experiencias tanto nacionales como internacionales, la verdad. Todo ciclo requiere de alguna forma un reacomodo y un reordenamiento de las fuerzas políticas, y eso también se expresa dentro de lo que es el movimiento juvenil, y dentro de las organizaciones políticas también un movimiento juvenil que exprese ello. En ese sentido, la JS en su historia dentro del Partido Socialista ha tenido un rol sumamente relevante para esa consecución de un cambio generacional, pero no solamente de figuras etarias, sino también de ideas y de posiciones políticas que de alguna forma representan los distintos contextos en los cuales ésta se presenta. De algún modo ello ha sido expresado en Salvador Allende, lo que fue como militante joven en los años 30, también lo que fue Raúl Ampuero posteriormente al año 46, 47 con el documento programático del partido de ese entonces, también así la generación de Carlos Lorca, de Michel Peña, entre otros, y en los 90 con un proceso caduco de alguna forma con lo que fue la dictadura, aquellas generaciones de los 80 que recuperaron la democracia con las distintas formas de lucha que hubo en los años 80, y hoy por hoy esa emergencia también es necesaria dentro del movimiento juvenil, también dentro de la juventud socialista. Expresión de ello el año 2006 dentro de lo que es el movimiento social propiamente tal, y el 2011 también con respecto al que puede ser parte de un mismo proceso, por decirlo de alguna forma, o poder leerlo así. Y en ese marco la JS necesita ser también parte de ese proceso de transformación y de cambio generacional. Hay expresión de ello, lo que ustedes están aportando con estos espacios son expresión de esos cambios. Nosotros también dentro de lo que es la juventud, desde su dirección, con todos los vaivenes, las contradicciones que trae ello, hemos querido aportar en un proceso de cambio como es. La nueva dirección del Partido Socialista también no se escapa de ello. Es una dirección que es distinta a la de los años anteriores, con respeto, por cierto, con algunas de las figuras que siguen estando ahí, que representan de alguna forma los 25, 30 años del Partido Socialista pasado, pero que mayoritariamente expresan una generación distinta. Ahí está el Daniel, Álvaro, que son figuras que son nuevas dentro de lo que es la dirección, tomando la primera línea, si bien algunos ya habían sido parte de esta, expresidentes de la juventud, líderes juveniles en su espacio, entre otros. Pero esto no queda solamente dentro del Partido Socialista, sino que también está hacia afuera, mundo lo que es el Frente Amplio, y lo que está pasando en los otros partidos políticos también es así. Yo el otro día estuve en el Ciudadano y justamente me consultaban con respecto a eso, y la verdad es que este es un desafío que, como tiene escala nacional y también global, es un desafío que se abre tanto en lo ideológico, en lo programático, y en la posibilidad de cómo construimos jóvenes del siglo XXI que no estén solamente anclados en aquellas ideas que son importantes de lo que fueron los procesos políticos del siglo pasado, pero que hoy por hoy, con los vaivenes de las transformaciones democráticas y también con la emergencia de distintas cosas que se van emergiendo, requieren una relectura que el mundo joven hoy por hoy puede hacerlo, y eso yo creo que es sumamente necesario, y la JS tiene que estar para esos desafíos, y estoy seguro que la gran mayoría de la JS está en esos desafíos. Lo importante es cómo confluimos generacionalmente también, más allá de mi cargo como presidente de la JS lo digo, cómo confluimos generacionalmente para poder construir una alternativa joven, política, socialista, que sea capaz de dialogar, de reflexionar, y así también de ser capaz de participar con distintos actores políticos juveniles dentro del partido como también fuera de este, porque la política se va a dar en esa línea. Lo estamos viendo en España. El Podemos hoy por hoy se ha juntado con el PSOE, entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Esas son expresiones de que para allá va, porque la izquierda, para que triunfe, tiene que ser lo más plural, pero también lo más amplia posible, porque solo en la construcción de mayorías es donde es posible ir cambiando la sociedad paulatinamente, pero también de modo más radical. Y eso, el mundo joven también tenemos que entenderlo, pero también con nuestra idea, con nuestra opción de construcción política. Está difícil, es verdad. Está difícil porque de alguna forma estamos viviendo la exacerbación de un contexto político que ya lleva 6-7 años en crisis. Y esa exacerbación es propia de una transición de un ciclo anterior a un ciclo nuevo. Y si bien la presidenta Bachelet hace 4 años atrás nos plantea la apertura hacia un nuevo ciclo, la verdad es que seguimos viviendo el cese del ciclo anterior. Y ese cese del ciclo anterior
ha sido más largo de lo que esperábamos. Tal vez si lo revisamos con claridad, algunas de las reformas políticas que se hicieron en este gobierno, que es particularmente la reforma al sistema electoral, va a permitir, por cierto, que van a ingresar nuevos actores, y por tanto con ese ingreso de nuevos actores también se reacomoda de alguna forma el abanico de posibilidades políticas, también el tablero de ajedrez de lo que significa las expresiones políticas, y en ese sentido también se vuelve esta dispersión, entre comillas, que hoy día estamos viendo y que no solamente daña hacia afuera de la nueva mayoría, sino también, y quizás con mayor complejidad dentro de lo que es la nueva mayoría. Como estamos en ese marco y faltan ¿cuánto? 3-4 meses para la elección presidencial, es muy difícil, es verdad, pero tengo la confianza de que, tomando en cuenta con mucha honestidad lo que está sucediendo en nuestro país, requerimos, sobre todo para la segunda vuelta, un diálogo lo más honesto posible, lo más plural, lo más diverso, y con un enfoque claro que tiene que ver, uno, con la profundización de la reforma y de la reforma que van en curso, pero también con la mantención de esta. O sea, la presidenta Bachelet nos abrió una opción política, que independientemente de lo que uno u otros crean, desde donde estén situados, se ha colocado en un piso histórico que creo que ningún otro presidente lo había hecho en los últimos 30 años. Ella lo dijo muy bien, creo, en su discurso del 1 de junio, de cara al país, en cuanto las banderas del cambio social han sido tomadas de O'Higgins a Balmaceda, a Pedro Aguirre Cerda, a Frei, a Salvador Allende, y ella, junto a todos los que son la expresión política de hoy en su gobierno, tomaron esa bandera de cambio, y es necesario que esa bandera de cambio también sea tomada por las nuevas generaciones y también por los que somos hoy por hoy parte de lo que es la nueva mayoría y también lo que está fuera de ella, y urge esa capacidad de unión. Yo creo que por necesidad tenemos que hacerlo, pero también porque tenemos que visualizarlo de esa forma. Tiene que ser una condición objetiva y subjetiva. Y el objetivo, creo yo que no es muy difícil visualizar esa posibilidad de unión, pero son más grados de la subjetividad política la que nos va separando. Y para eso necesitamos liderazgo importante. Necesitamos que nuestra candidatura presidencial asuma también un rol desde ahí, no solamente con las izquierdas que tenemos alrededor, sino también con aquellas partes del centro político que también comprendan que las transformaciones políticas no están porque sí, sino porque hay una demanda objetiva del contexto dado en que estamos nosotros. Estamos en una situación política y económica en que el modelo de desarrollo que fue colocado en dictadura a sangre y fuego, hoy por hoy no es capaz de dar cuenta de las necesidades y demandas sociales en general, y que por tanto es por obligación de alguna forma un nuevo ciclo político distinto, tanto en lo social, en lo político, en lo económico, pero también en lo cultural, y eso también tiene que ser parte de nuestra lectura hoy por hoy. Y creo que la izquierda va a tener que ir hacia allá, y el Partido Socialista en particular tiene que ir hacia allá, y a veces nos falta mucho de esa lectura. Y respondiendo un poquito también de la pregunta de antes, que tiene que ver con el tema generacional, las generaciones socialistas, y no lo voy a enfocar solamente en todo lo que es la JS, que es de 30 años abajo, sino que también de aquellas de los 40 hacia abajo, tenemos, yo creo que ustedes también los conocen, grupos que son amplísimos, intelectualmente bien formados, técnicamente muy bien formados, pero tenemos que empezar a superar un poco de las culturas políticas que nosotros vivimos dentro de nuestros partidos. Y esas culturas políticas que a veces creemos que nos hacen bien, también nos anclan demasiado en pequeños guetos dentro del PS, que no permiten que haya un diálogo y una capacidad de poner figuras militantes a favor o en relación al cambio social. Y a mí me gustaría que, por ejemplo, aquellos que trabajan en temas de desarrollo, como aquellos que trabajan en temas de seguridad pública, que a veces alguno no cree que tenga algún sentido, pero tiene mucho sentido, puedan dialogar, reflexionar, y esa posibilidad también nos va a abrir para que en otros actores de otros espacios nos permitan construir esa posibilidad de que las izquierdas y la izquierda se hable dentro y hacia afuera. Eso. Bueno, yo creo que en primer lugar siempre hay mucho de mito con respecto a lo que fue la transición democrática o lo que se aspiraba. Yo creo que hay cosas que son muy de la subjetividad que se lograron hacer. Por ejemplo, que la gente viviese en paz, que no tuviese más miedo. Yo creo que es una cuestión que a veces no es difícil cuantificar, ¿cierto?
pero ese tipo de cosas se lograron. Sin ir más lejos, buena parte de nuestro mundo proviene de los sectores populares, lugares donde estaban intervenidos diariamente militares, carabineros, muertes día a día, la violencia era generalizada. Todas esas cosas ya no existen, hay otras formas hoy por hoy en que se expresa tal vez la violencia política o la violencia, mejor dicho, la violencia del narcotráfico, entre otras cosas, ¿cierto? Que tienen paralizada tal vez en muchos lugares de nuestras poblaciones, pero esa cosa se frenó. ¿Qué es lo que falta para poder de alguna forma profundizar la democracia al final y al cabo? Yo creo que tiene que ver con respecto a las promesas de la transición o de lo que es nuestro mundo. Bueno, repensar un nuevo ciclo político tiene que pensarse entonces bajo un nuevo modelo de desarrollo, y eso tiene que verse bajo un nuevo modelo económico, más anclado en lo que es la escala humana, más en la lógica del mercado propiamente tal. Ha quedado demostrado que en ejemplos como Enel, en ejemplos como el año pasado, por ejemplo, en las lluvias, cuando una lluvia se corta el agua, entre otras cosas, que el mundo privado no hace las cosas necesariamente bien en relación al mundo público. Eso es pura mitología, eso es pura ideología, ¿cierto? Se necesita al final y al cabo entonces también una redistribución en dos áreas, desde mi perspectiva, que es una redistribución del poder, ¿ya? Que tiene que ver tanto en lo económico, en cuanto a la distribución de las riquezas, como también una distribución del poder también en cuanto a las identidades, al imaginario. Creo yo que estamos justamente anclados en esas lógicas, lamentablemente. Por una parte, aquellos que concentran las riquezas en nuestro país, las concentran a tal nivel de que la gente hoy por hoy, si bien tenemos un ingreso per cápita que es altísimo, la gente no vive esos ingresos día a día, y asimismo hay una capacidad hoy por hoy, una demanda mejor dicho, con respecto a representarse a una demanda también de su propia identidad es tan alta, pero seguimos estando anclados en que la distribución del poder en lo político, en lo cultural, entre otros, sigue anclado en unas lógicas propias del siglo XX, entre otros, y creo que la gran tarea tiene que ver con respecto a eso, a cómo avanzamos hacia cómo destruimos las desigualdades en lo económico, pero también en lo cultural, en lo valórico, en lo identitario. Y eso corre para muchos lados, porque la distribución de la riqueza es una de las discusiones, yo creo, más históricas de la izquierda, ¿cierto? Pero la distribución es lo otro, que tiene que ver con respecto a la capacidad de identidad, a la capacidad de que las personas se puedan autorrepresentar en lo político, pero también en el espacio público, en cuanto al tema, por ejemplo, de la identidad de género, el tema indígena, entre otros, son temas que son muy, muy, muy actuales. Y yo creo que ahí es súper interesante leer el feminismo, pero leerlo ya en lo que son las nuevas olas del feminismo, que tienen que ver con respecto justamente a que han ido mezclando el pensamiento decolonial, pensamiento que es propio de acá de Latinoamérica, pensándolo de la siguiente forma: cómo nos incluimos a esta sociedad, por tanto, quiénes incluyen, de qué forma nos incluimos dentro de la sociedad, y por tanto si es posible la inclusión, por decirlo de alguna forma. Y esos son debates que se están abriendo hoy por hoy, y creo yo que son propios de cómo empezamos a recomprender entonces la democracia. ¿Y la democracia en qué sentido? La democracia no puede ser solamente representación política, la democracia tiene que tener otras expresiones más, y yo creo que el socialismo tiene que avanzar hacia esa profundización de la democracia desde el territorio, desde la capacidad de las personas de autorrepresentarse, entre otros. Y creo que eso, bueno, ahí después se abren muchos más desafíos y muchos más debates con respecto a este siglo XXI. Una de las cosas que a mí me interesaba mucho del senador Guillé es justamente una de las propuestas que nos planteó desde que ahora nosotros comenzamos la campaña con él, es que a él le interesa que el mundo joven sea parte importante de lo que es su campaña, por lo que yo le estaba comentando recién. No porque sean jóvenes en sí mismos, sino porque estamos viviendo el siglo XXI con sus propios vaivenes, con sus propias contradicciones, y podemos empezar a dar respuestas en virtud de esas contradicciones, porque hay gente del siglo pasado que sumamente no tiene por qué negarse a irse para la casa, pero que tiene respuestas distintas para contextos y conflictos que son sumamente distintos. Lo vemos, por ejemplo, en el caso del aborto intracausable, lo vemos en el caso, por ejemplo, de la ley de identidad de género, lo vemos en el caso del bus que pasó la semana pasada por Santiago, y creo que fue también a Valparaíso, entre otras partes. Son expresiones de lo que las emergencias del siglo XXI y que necesitamos para ir cumpliendo con cómo envolvemos una democracia mucho más profunda y sucinta de lo que tenemos.
Mira, Guille, él, él surge fuera de los partidos políticos propiamente tal. Para nadie, para nadie es nuevo decir que los partidos políticos están en crisis, los partidos tradicionales o la forma de organización política por medio de los partidos políticos está en una crisis profunda. El senador Guille emerge justamente no necesariamente en contra de ello, pero fuera de ello, ¿ya? ¿Esto cuánto fue? Hace 8 o 10 meses, recuerdo, entre septiembre y octubre del año pasado, que empezó a emerger con claridad. Nosotros como Juventud Socialista hicimos un seminario internacional, un comité americano de la Internacional Socialista, acá, joven. Invitamos a las distintas candidaturas presidenciales que había en ese entonces, justito un poquito antes de de hacer el encuentro, que fue a principios de noviembre. La presidenta Isabel Allende, expresidenta del partido, justo había renunciado a su candidatura, así que no pudo estar, pero estuvo Lagos, estuvo Insulza y estuvo Guille. Los invitamos a todos, por tanto fue una actividad bien interesante. Cuando habló Lagos, bueno, dio toda su capacidad intelectual, la puso de frente a los jóvenes, habían 200 jóvenes. Cuando habló Guille, ahí yo creo que varios de nosotros nos dimos cuenta de hacia dónde iba en cuanto a su crecimiento político, porque tiene una visión, creo yo, muy contracultural, y creo que lo contracultural hoy por hoy también pega con mucha fuerza, no porque sea una moda, sino porque creo que el mundo joven también tiene que ser absolutamente contracultural frente a un mundo establecido. En distintas épocas es así el mundo, la generación post Segunda Guerra Mundial, el tema del rock, los hippies, los 80, el punk, no sé, el post-punk, etc. Y el mundo joven acá en los 90 también tuvo algo de eso, y nosotros también tenemos que construir ello. El senador Guille, cuando hizo esa charla, fue muy crítico frente a la realidad, cómo se construyen las políticas públicas desde arriba, no pensado de una lógica más horizontal, entre otros. Y creo que cuando reencontramos al senador Guille, cuando hace campaña este tiempo, y vuelve a tener ese imaginario originario de él, que tiene que ver con respecto a su llamamiento a que es la ciudadanía la que hace la política, que la ciudadanía tiene que empoderarse en la política, que tiene que subvertir el orden, entre comillas, más de esta política tradicional anclada en estas 4 paredes, como se dice en general. Encontramos, creo yo, el potencial primario de lo que es la candidatura de Alejandro Guille, porque él nos invita a todas y todos a la posibilidad entonces de una reordenamiento o una revinculación entre Estado, política formal, valga la redundancia, y sociedad civil. Y creo yo que esa revinculación virtuosa es sumamente necesaria para los debates que tenemos en este inicio de siglo, y me parece súper interesante además que los partidos políticos se vayan reordenando bajo esa lógica. En buena medida, creo que la crisis que tenemos a veces entre Guille candidato y partidos políticos de la nueva mayoría se basan en eso también, más allá de la discusión tal vez cuando nosotros podemos escuchar y decimos chuta, ¿por qué se le da tan duro a este y este otro? Tanto Guille como también aquellos que son entre comillas deberían estar con él dentro de los partidos políticos. También en el fondo de esto subyace esta discusión en cómo los partidos políticos también empiezan a reencontrarse con su también idea originaria. Los partidos políticos son instrumentos de transformación social, al menos los partidos nuestros, los que nosotros entendemos de la izquierda, y como son instrumentos de transformación social, son instrumentos que están al servicio de la clase trabajadora en su momento, de los sectores medios en otros, pero entonces al fin y al cabo, ¿a quién? A la gente, a la ciudadanía, ¿cierto? Y Guille llama a eso entonces, a cómo nos tomamos el mundo joven, los sectores medios, los sectores populares, a la política, y cómo hacemos con la política entonces que vuelva a su sentido más virtuoso, que es la posibilidad de otorgar a las personas espacios de participación para definir su propia vida. Y eso entonces lo que hace Guille, creo yo, tiene más virtud que lo que tienen otras candidaturas de izquierda o de la derecha misma, o del centro. Yo no conozco y tampoco entiendo muy bien la candidatura de Beatriz Sánchez, por ejemplo. Creo que es una buena posibilidad a conversar con el Frente Amplio. Creo que en buena medida nos hemos reencontrado
no en el contexto que ellos hayan sido Frente Amplio, pero sí en el contexto de lo que son los jóvenes que participaron junto a nosotros, los otros jóvenes, entre comillas, en el movimiento del 2006, en lo que siguió después de eso, los años siguientes, con el cese de lo que es lo que fue la LOSI, después la LGE el año 2008, el 2011 el movimiento estudiantil, que después banderas que también fueron parte del gobierno de la presidenta Bachelet. Tenemos un sentido, un espacio en común, un imaginario en común con ellos que es sumamente grande. Pero en el caso particularmente de Beatriz Sánchez, estoy seguro que ella no debe tener muchos espacios de diferencia con lo que es el senador Guillet en cuanto a ese tipo de idearios. Pero el plus que tiene el señor Guillet es que además también lleva desde su juventud, que militó en la Juventud Socialista en los 80, que fue parte de aquellos defensores de los derechos humanos, y también una persona desde la opinión pública, desde los medios de comunicación, también trabajó en lo que es la dictadura, en contra de la dictadura. Nunca ha estado fuera de lo que somos nosotros, como la izquierda en general, y hace 4 años es senador y además representa en toda esta lógica de lo que está diciendo yo, que de esta revinculación virtuosa entre política, ciudadanía y Estado, representa también lo que es la descentralización, ¿ya? Una cosa que nadie lo puede olvidar, el senador Guillet estudió en un colegio municipal de la comuna, de lo que es hoy El Bosque. Yo no sé si hay otras candidaturas presidenciales que tengan esa expresión política, o sea, esa expresión de vida, ¿ya? No estoy diciendo que eso sea una gran virtud necesariamente, pero creo que sí marca algo distinto a otras candidaturas, o sea, no proviene de ahí, probablemente tal. Y eso también genera también en muchos casos rechazo. Y también abre la crisis dentro de lo que es la política formal, probablemente tal. Y tenemos que hacernos cargo justamente de todas estas situaciones. Pero creo que pese a esas situaciones, lo que se nos abre con la candidatura de Guillet es cómo nosotros mismos nos reevaluamos y nos revinculamos con la política en todo el amplio sentido de la palabra. ¿Qué tan distinto puede ser el Frente Amplio a nosotros? A mí me ha tocado estar en algunos foros, incluso armado por el Partido Socialista, en la gestión pasada de Isabel Allende, en que estuvo el Frente Amplio, en general, Revolución Democrática, los autonomistas, ambos autonomistas, representante de Nodo 21, nosotros, y Diego Calderón, presidente de la Juventud Demócrata Cristiana. Y yo sé que dentro del PS hay expresiones socialdemócratas claras y otros más socialistas, clásicos entre comillas, pero se hace debate, no con tan alta intensidad de la que a veces nosotros quisiésemos, pero se hace debate. Yo cuando escuché de verdad al Frente Amplio no tenía no tenía mayor diferencia ideológica que lo planteó el proceso de renovación socialista hace 25 o 30 años atrás. Yo de verdad creo que, mira, si alguien me dice esto es absolutamente distinto al Partido Socialista de Chile, al menos en su armadura ideológica, ya podría encontrarlo, pero he revisado, claro que han estado leyendo autores italianos, franceses, sobre todo aquellos que provienen del tema de la autonomía, ya de un marxismo más libertario, entre comillas, ¿cierto? Sí, pero de alguna forma el proceso de renovación socialista ya tenía también esa estructura ideológica, al menos una primera parte de lo que fue el proceso de renovación socialista, ¿cierto? Que de alguna forma es una renovación socialista que aún se declara marxista, que todavía no se divide necesariamente, pero ya empieza a construir lo que es el sujeto popular, el valor de los derechos humanos, el valor de la democracia, la autonomía de los movimientos sociales de los partidos políticos, ¿cierto? De traspasar el tema de los movimientos de masas a movimientos sociales, ¿cierto? Con su propia autonomía. Los partidos políticos son de alguna forma canalizadores de las expresiones de los movimientos sociales, entre otros. Todo eso está instalado en la renovación socialista, en el proceso de lo que fue la renovación, y que después paulatinamente el Partido Socialista en general también lo asumió como tal, ¿cierto? Entonces cuando yo veo eso, tal vez la crítica más que ellos nos hacen, supongo que tiene que ver con estándares éticos, ¿cierto? O lo nuevo versus lo viejo. Pero yo creo que ese tipo de cosas se derrumban, creo, con cierto grado de facilidad, porque la sociedad nuestra, creo yo, está en una crisis generalizada ética y valórica,
Por tanto, yo creo que pedirle a la gente, a los partidos políticos que estén fuera de esa situación, cuando los partidos políticos también son expresión de la sociedad y de las personas carne y hueso, es mucho, creo yo. Y por tanto, cuando tenemos ciertos espacios en común en lo ideológico, que no son menores, son bastante altos, queda a nosotros en primer lugar, la izquierda socialista o el socialismo, repensarnos también con respecto a cuál es la contradicción del periodo, por ejemplo, por decirlo en términos más clásicos, y cuál es la contradicción entonces de este periodo para la construcción de este nuevo ciclo político. Y creo yo que cuando ellos también hacen esa lectura del Frente Amplio, me imagino que vamos a encontrar espacios muy en común, porque el socialismo no ha entrado en esa lectura, porque tuvimos en los años 60-70 entendíamos que la contradicción de aquel periodo era cómo asaltábamos el poder, y de alguna forma se expresó que sí, por medio de una lucha electoral, por una parte, pero también no podemos dejar de lado la lucha política armada, por decirlo de otra, ¿cierto? Las tesis del 75-67 en el PS expresan un poco eso. Después de los 80, bueno, rompemos con esa lectura, o se rompe una parte del PS, se rompe con esa lectura, y hay otra parte del PS que está dentro del movimiento democrático popular que expresa lucha de masas con perspectiva insurreccional, algo así era la tesis, que estaba muy vinculada a la lectura que hacía el Partido Comunista también en ese entonces, cuando forman el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, pero el PS en general va ya a una lógica de más democrático, de la alianza más amplia, entre otras. Tal vez, en buena medida, las diferencias que tenemos con ellos entonces son de metodologías para poder llegar a construir gobierno, tal vez, ¿cierto? Nosotros aún creemos, honestamente, de que no es posible no construir una mayoría sin un centro político que nos coadyuve a esa construcción de mayoría, pero no solamente que nos coadyuve, sino que también seamos capaces de construir con ellos ciertos espacios en común que nos permitan construir una mayoría que es expresión de la sociedad en general. Entendamos que nosotros como izquierda acá en Chile nunca hemos sido mayoría por sí solos, ¿cierto? Con Salvador Allende se alcanzó el 71 con la elección municipal, que llegamos al 50,1, una cosa así, pero después de ello nunca lo hemos tenido, solo como izquierda. Por tanto, tal vez la experiencia que tenemos como izquierda también es sumamente importante para colocarlo dentro de los puntos de que podemos entregar y que nos puede diferenciar de ellos, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos une? Sin duda nos une la intención de cambiar la sociedad. Creo que eso no lo podemos negar de ninguna forma. Nos une mucho eso, y que además nos podemos aportar en una conversación más amplia y más fraterna con ese mundo, es que sin lugar a dudas el Partido Socialista, el Partido Comunista y otros sectores de lo que es la nueva mayoría siguen siendo expresiones políticas de sectores populares mucho más amplios de lo que significa el Frente Amplio hoy por hoy. Y si bien yo a veces leo algunos que denostan desde ese espacio, que de modo muy básico creo yo, el hecho de que tenemos gente que proviene de los sectores populares prácticamente como si estuviesen cooptadas, yo de verdad que me parece un poco terrorífico asumir una cosa así sobre las personas que libremente también optan por estar dentro de los espacios políticos como el Partido Socialista. Tenemos ese plus, y ese plus yo creo que también es una de las grandes banderas que tiene el Partido Socialista y la izquierda, entre comillas, tradicional: experiencia de sus luchas políticas, experiencia del territorio, experiencia de provenir de los sectores populares o de clases medias, que son de alguna forma expresión también de las emergencias, las demandas y las necesidades de las personas en general, que también, por cierto, también demandan que nuestros partidos políticos sinteticen de mejor forma la situación que está pasando en nuestro país en la actualidad y también en años anteriores. ¿Se imaginan un Partido Socialista que no tuviese crítica interna? Yo jamás, imposible que me lo imaginase. O sea, si nuestro partido es un partido convulsionado desde el año 33 hasta ahora, y va a seguir siendo convulsionado porque el PS es un partido diverso, repleto de disensos, y eso también, si bien tiene muchos contras, también tiene muchos pros, que significa siempre ser capaz de poder mirar la realidad de mejor forma. Hace unos días atrás falleció un gran compañero del partido, Juan Samuel, y él, en sus palabras, yo era
muy cercano a él, la verdad. Nos escribíamos de vez en cuando, pero además siempre me otorgó muchas visiones frente a algunas cosas. Y el día en que él fallece, revisé algunos videos que habían sido de él, porque la juventud lo homenajeó en el 2013 como uno de los militantes destacados. Él era parte de la generación de la JS de Carlos Lorca, aquellos militantes que cayeron detenidos en el Estadio Nacional. Estuvo 2 meses y fue definición del Partido de la Juventud, si mal no recuerdo, sacar militantes del país para la sobrevivencia del Partido Socialista. Bueno, él fue uno de los militantes que se exiliaron por orden del partido. Y él, 2 cosas con respecto a él. Él, por una parte, hablaba de cómo los jóvenes socialistas son parte de las nuevas generaciones y con capacidad también de dialogar con estos espacios. Pero además de eso, recuerdo muy bien las palabras de Osvaldo Andrade el día de su velorio, que decía que los socialistas chilenos teníamos la capacidad de reproducirnos. Y él decía que nos reproducíamos porque expresábamos de alguna forma lo bueno y lo malo de nuestro país. Bueno, me tocó hablar justo después de Osvaldo Andrade. Le dije que los socialistas tienen que ser mejor que eso, que tenemos que ser la expresión de lo mejor de Chile, no de lo malo de nuestro país. Y como tenemos que ser capaces de representar lo mejor de Chile, también tenemos que, para vincularnos con un mundo como el Frente Amplio, para vincularnos con otras expresiones políticas que no necesariamente están ahí, también tenemos que ser capaces de expresar justamente ello. En el diálogo, en la capacidad del disenso, en la capacidad de ser siempre iconoclasta. La izquierda nuestra izquierda, la socialista, es absolutamente iconoclasta, y yo creo que esas cuestiones contracultural y de la idea de no estar necesariamente abanderados con una figura máxima encima de él, son expresiones que tal vez para mucha gente es negativa, pero yo lo encuentro, yo al menos lo encuentro fabulosa. O sea, el PS es como un partido medio panqueta, así. Hoy por hoy a veces uno como que lo encuentra tal vez anquilosado, viejo y todo eso, pero miren, yo cuando entré a militar tenía compañeros que de verdad escuchaban punk, venían de los sectores populares de Santiago Sur, entre otras cosas, porque se permitía también, de alguna forma lo sigue permitiendo, pero se va perdiendo porque las generaciones más jóvenes también van borrando esas expresiones políticas. Pero este es un partido que es así, y solo un ejemplo, o sea, para empezarlo hacia allá. Mucha parte de lo que el Frente Amplio también vienen del mundo socialista, o sea, también porque es un partido muy diverso, o de modo familiar, como lo expresó la presidenta Bachelet hace un tiempo atrás, o también porque ellos mismos se salieron. Nueva Acción Universitaria en la Católica, Revolución Democrática en general, la verdad, de tener muchos militantes socialistas, y además ellos también, en buena medida también, dan cuenta de Eugenio González, del Mo Catalán, figuras señeras del Partido Socialista de modo histórico. Así que no sé si somos nosotros los que estamos llamándolo a ellos o ellos nos llaman a nosotros de alguna forma. Así que espero que también se abran espacios de diálogo con ellos. Nosotros, yo creo que como JS estamos abiertos a eso, y me imagino que el partido en general debe estarlo. Y nada, yo creo que la historia del socialismo chileno da cuenta de cada una de las cosas que estamos conversando hoy día, y que también nosotros también tenemos una formación relativamente parecida a lo que fue el Frente Amplio en los años 30. O sea, somos un partido que nace fuera de lo que son las expresiones del comunismo más tradicional de ese entonces, y emergemos en virtud de ello. Pero también fuimos capaces de dialogar en su momento con el comunismo tradicional y construimos una alianza histórica de ¿cuánto? 40, 50 años. Así que yo espero que también con el Frente Amplio en algún momento también nos abramos esos espacios de diálogo, porque al final y al cabo eso permite a los movimientos sociales, pero también a los sectores que no necesariamente se organizan, a tener una mejor vida y un mejor país para ellos sobre todo. ¿Qué es el socialista? Yo sé que los socialistas en general responden distintas cosas, y eso es lo interesante del PS. ¿Qué es ser socialista para mí hoy en día? Bueno, ser socialista creo que tiene que tener mucho la base de tener un espacio de verdad contracultural, crítico de la realidad, disidente, iconoclasta, no casarse con nada, dudar. Yo tuve la oportunidad de ser formado cuando chico, sin saberlo, por un militante, creo que era del GAP, se llamaba Alejandro Cid,
profesor de historia de mi colegio. Y él lo que me enseñó en séptimo básico me dijo, tú tienes que dudar de todo. Bueno, y ahí empecé a dudar de todo. Y creo que eso me generó mucho el espacio para ser socialista. Sé que para afuera, en general, los socialistas somos vistos como tal vez parte de un armatoste grandote. La verdad es que yo creo que ustedes lo saben, no es así. Todos los socialistas vivimos como podemos vivir, nos encontramos cuando nos encontramos y aprendemos de los otros, ¿cierto? Hay sectores que son moderados, otros un poco más radicalizados, otros que no piensan mucho las cosas que están haciendo. Y eso es el partido, es un partido diverso y el socialismo tiene que ver con eso, con el pluralismo, la diversidad, el pensamiento crítico, la reflexión más actualizada, enamorarse de los nuevos vaivenes internacionales, porque lo hemos expresado en distintos contextos así, ser absolutamente libertario, vivir esa sensación libertaria creo que es fabulosa. Yo admiro mucho a aquellos que son como los comunistas, o sea, que tienen esa expresión muy anclada de su identidad. Mi identidad también, yo creo que mi identidad también está anclada, pero mi identidad es un poco más diversa y hace más cosas. Yo creo que acá tú vas a poder encontrar un socialista que le guste la literatura, la música, el arte, y también le gusta el fútbol, también le gusta bailar, no sé, tiene de todas esas cosas y creo que eso se agradece. Yo he crecido mucho como militante socialista y mucho porque he aprendido a leer con muchos compañeras y compañeros que nos enseñan cosas que son distintas y el socialismo al final, en lo ideológico, en lo programático, en lo reflexivo, agrupa a todos aquellos que creen en una construcción social política distinta, de mayoría, pero que pone sobre todo, por sobre todas las cosas, al ser humano. Y creo que eso es lo principal de un socialista, su gran capacidad humana de admirarse frente a lo que ha hecho las personas, la gente común, y por tanto cómo defender que las personas sigan desenvolviéndose de modo más libre posible, en todas sus expresiones. Y eso creo que nos hace luchar contra todo tipo de opresión, política, cultural, económica, social, molestarnos cuando sucede ello. Por eso hemos estado en contra de la violencia de la Unión Soviética, como también de lo que fue lo que ha sido Estados Unidos, contra las dictaduras de todo tipo, al fin y al cabo. Y eso sigue estando dentro de un socialista. O sea, por eso tal vez siempre hemos sido los más pelacables, creo yo, de la izquierda en general, y también nos ha permitido también continuar vivos hasta hoy, y que pese a que no hayan matado a los más grandes cuadros del socialismo en la dictadura, siguen habiendo socialistas en cada rincón del país, y eso yo creo que lo encuentro fabuloso. Y nada, hay que seguir dándole con el Partido Socialista. Creo que seguimos siendo la casa de la izquierda, pero para que siga siendo una casa más amena hay que abrir más las ventanas, hay que limpiar, sí, por cierto que sí, a veces estamos un poco sucios, pero ahí está la izquierda, y esta es nuestra izquierda, y creo que esa izquierda más pelacable, más crítica, más reflexiva, más libertaria, más humanista, necesita tener una expresión siempre en Chile y en cualquier parte del mundo, la verdad. Si no somos capaces como de colocar un espacio como ese dentro de la izquierda, vamos a caer siempre en totalitarismo, en posiciones negativas, encerradas, y yo creo que expresión de nosotros somos justamente lo contrario a ella, y por eso vive el socialismo siempre. Lo que más me gustaría es cómo podemos pensar de que el socialismo chileno en este siglo XXI sea capaz de abrir un nuevo diálogo dentro de los socialistas en perspectiva de esta construcción del nuevo ciclo. Y ese nuevo diálogo tiene que ver justamente en cómo cada contradicción de cada periodo hemos sido capaces de dar una respuesta o una tesis. Y creo que el socialismo en este periodo le falta su nueva tesis con respecto a dónde está colocada la situación más de conflicto que vivimos como sociedad.
desde mi punto de vista tiene que ver justamente con la distribución de la riqueza, del poder, de la capacidad de las personas de construir sus identidades como libremente quisiera hacerse, entre otros. Pero eso tiene que ser una discusión abierta, de mucho diálogo entre los socialistas, de las y los socialistas. Y espero que se pueda hacer lo más pronto posible y que los jóvenes socialistas seamos capaces de empujar para ello, porque necesitamos mucha savia nueva, necesitamos muchas de nuevas ideas, necesitamos del ímpetu juvenil para ello, porque no lo va a hacer nadie más que estas generaciones, aquellos que tal vez los que vienen justamente sobre nosotros y los demás abajitos. O sea, yo creo que esa es la generación que tiene que decirle al partido, o tiene que decirle a la izquierda en general: necesitamos un debate. Y ese debate tiene que abrirse con la mayor franqueza posible. E instalar nuevos temas. Comenzar a pensar desde América nuevamente, no mirar tanto hacia afuera, tan lejos, porque me parece bien lo que está sucediendo en Alemania, lo que está sucediendo en Gran Bretaña, lo que está sucediendo en España, lo que pasó en Grecia, lo que está pasando en Portugal. Son expresiones muy interesantes, yo creo que son muy interesantes. Pero acá mismo también tenemos grandes situaciones, tal vez porque estamos viviendo justamente un retroceso dentro de lo que son las izquierdas en Latinoamérica. Nos asustamos un poco y decimos: chuta, ¿en qué vamos a quedar nosotros? Y nos empezamos a mirar un poco más allá. Pero también dentro del movimiento intelectual también están pasando cosas súper interesantes. Hay que colocarle ahí el ojo. Walter Miñolo, Enrique Dussel, que escribió un poquito más atrás, Aníbal Quijano, que también escribía antes. Los sociólogos en todas partes están escribiendo cosas súper interesantes. Yo creo que hay que ponerle harto color al pensamiento crítico latinoamericano, empezar a pensar un poquito en esa clave. Como el socialismo no es dogmático, puede instalar nuevos temas acá. O sea, dejar de pensar, por ejemplo, el tema indígena solamente como representación política, como la opción para poder sobrellevar la crisis del mundo indígena en Chile, porque creo que eso es una lectura de inclusión a un mundo occidental de orden, y hay que dejar de occidentalizar tanto la política. Hay otras fórmulas de ordenarse, y el socialismo chileno tiene que empezar a aventurarse en esa lectura, porque nadie lo está haciendo, y creo que es súper interesante que nosotros como izquierda socialista seamos capaces de empezar a aventurarnos en estas nuevas latitudes del pensamiento crítico, pero para transformar en acción política, porque el pensamiento crítico per se no creo que no sirve mucho, pero sí que si tiene agentes de transformación política en el territorio, en las universidades, en los colegios, en todos los espacios, vamos a ser capaces de que el pensamiento socialista tenga una lectura del feminismo, del mundo indígena, del tema de la identidad de género, del problema de la salud, de los problemas entonces también de la distribución de la riqueza, de la materialidad de la vida, entre otros. Y necesitamos esas lecturas para que en el siglo XXI seamos capaces de que el socialismo se reproduzca, pero se reproduzca en buena forma, pero también se reproduzca para empezar a transformar la sociedad con las nuevas demandas y las nuevas emergencias que van surgiendo día a día.